Las notas de felicidad expanden lentamente su atmósfera, nos saludan y nos llenan el espíritu con ese sonido puramente limpio y lleno de vida, producido por las vibraciones sonoras del señor Thurston Moore y Lee Ranaldo, los dos protagonistas que nos leen el libro, un libro lleno de nostalgia y vida. Mientras se suman unas voces alentadoras, empiezo a sentir el calor de mi ser, esa sensación a recuerdo, a volver, respirar y cerrar los ojos, hasta que de a poco se empieza a calentar el clima, el ambiente y finalmente explotar. Sinceramente, desde que escuché este tema por primera vez, quedé sorprendido y obsesionado con el tono de la guitarra que nos saludan en el inicio. Es puramente vida. No podía parar de escuchar esa parte y aún sentir lo mismo. Sentir mi espíritu vivo como un motín adolescente. Unas melodías básicas, pero en su punto, y una voz casi sin expresiones nos cuentan sobre la escena del rock alternativo, las censuras y restricciones que a ellos no les importaba. El espíritu de rebeldía nos apunta a que en 1988 también se llevaban a cabo las elecciones en Estados Unidos. El deseo de Thurston Moore era poder ver a los jóvenes buscando una ubicación secreta, donde creen una nación libre, la esperanza puesta en ellos para construir una nación sin restricciones y que sigan rockeando. Es el tema de este himno, la esperanza, la fe y el disgusto político que se mezclan perfectamente con el nombre de este disco y su profunda portada, obra de un pintor alemán que retrata un cuadro minimalista con una candela encendida, alumbrando a la soledad y el deseo. Sin duda, la mejor representación que he visto en cuanto a un disco de rock y su temática. Aunque en parte lo más ingenioso de la canción es la entrada en las voces de Kim Gordon, con sus líneas como deseo espiritual y fallaremos, representando el pesimismo adolescente que con toda su energía y sentimiento, acelerando y acelerando, se apresura. La incertidumbre nos cuenta algo misterioso que, aunque no parece, revienta en la agresividad característica de Sonic Youth y el ritmo acelerado del gran Steve Shelley. Al principio la estructura de la canción se me hacía familiar, pues resulta que este disco es considerado como el padre de la mayoría de la música en los 90s. Su nivel de influencia fue tal que cambió prácticamente el sonido de bandas como Nirvana y fue de los mayores influyentes para Kurt Cobain a la hora de crear el disco Nevermind, ya que claramente podemos escuchar los recursos que tomó de ellos, como ese desorden de guitarras frenéticas llenas de feedback, creando una locura atmosférica con sonido de interferencia y quién sabe qué otra cosa más, que al parecer avanza a alguna parte, va corriendo hasta que para donde inició. Una volada de cabeza única de estos cuatro, un temazo para mí que nos sigue a... Lo que pareciera el soundtrack de alguna película se abre con la agresividad pura de Kim Gordon, dando críticas sobre el sonido, o mejor dicho, respondiendo a las críticas sobre su sonido, avanzando con esos tonos tan peculiares que sin mucha vuelta hasta que vamos a parar a la parte instrumental. Y aquí tengo que admitir que es la esencia de la banda, es su firma. Escuchar a Sonic Youth en este estado es simplemente mágico. Con pocas notas te cuentan mucho, te animan y reviven esa paz interior que poseemos. Aunque claro, esa es la magia de la experimentación, es la magia real de una guitarra. Justo ahora que estoy viendo la lluvia por mi ventana y estoy editando el video, los tonos de esta canción me recuerdan a unos momentos de mi vida en donde tenía
tenía mi celular y estaba escuchando esta canción mientras pasaba la lluvia. Recuerdos muy tristes, pero que ahora me llenan mucho de nostalgia. Se empieza a tornar cada vez más sentimental y armonioso. Incluso parece el tema del inicio, hasta que cuando esas baquetas empiezan a pegar, el ritmo empieza a acelerar y sabemos que es la expresión de la banda. Y más que todo, cuando aparece la voz de Kim, esta vez aún más agresiva, la guitarra termina siendo la misma frase de la voz, y esto que junto a un tema alocado, el que se siente como debería sentirse, cruzando la brisa, hasta que encontramos el camino y damos por terminado el lado A. Un loco viaje que algunos lo asocian a pasar por las redes del ácido, mientras que otros a una banda. Un significado incierto, aunque lo que sí es cierto son las guitarras en este tema, completamente fuera de onda. Lee haciendo de lo suyo con sus sonidos psicodélicos, mientras Thurston siguiendo ese carril que lo lleva al bando Steve con esa batería desenfrenada. Personalmente pienso que es de los mejores trabajos de Lee, la locura que se apodera de esos momentos adolescentes. Algo se está moviendo alrededor, maquillan todo lo que no se puede escuchar y luego cantan toda la noche, como lo que nunca he visto. Si hay algo que tengo que recalcar, es que la mayoría de canciones de esta banda se parecen una con la otra y pues de eso se trata. Aunque esta avanza de mejor manera, más alegre y sucia, criticando a todo aquello que lo llaman basura al noise rock que ellos generan, y poniéndose más pesado, creando sonidos e interferencias más locas que antes. Cada vez se van alocando en su fin. O eso parece. Aunque volvemos a lo frenético que se resuelve como significado incierto. Personalmente siento que habla sobre Joni Mitchell, una artista canadiense a la que Thurston le expresa estas letras. Aunque también en una entrevista él dijo que no solo se basaba en ella, sino que también la letra surgió después de jugar con las palabras de la canción Hey Joe de Hendrix. Y esto claramente lo podemos notar como la influencia del sonido roto. Una canción bastante energética, de las pocas que tienen ese poder especial de Sonic Youth. La pieza enigmática de piano y su ruido indistinguible. Las dulces y hermosas notas nos llevan a esos sentimientos, al aislamiento, a la soledad, a sentirse solo, a sentirse fuera de la sociedad, desconectado con el mundo e incomprendido, sentirse vacío por dentro, sin esperanza, sin fe. Los tonos cálidos nos continúan este recorrido, uno de mis favoritos del disco, lleno de nostalgia y no sé si decir felicidad o incomodidad. Con un poco de no wave de esos aclamados 80s, una pieza adelantada a su tiempo que incluso ahora en día suena algo moderno, calmado, hasta que pasamos a la locura total que traía oculta temporalmente y después llegando a su estado normal. Retornando, esta banda es matemáticamente medida. Su estilo.
Al parecer nos volvemos más salvajes y pesados hablando de las locuras que hay en el mundo. No lo sabemos. La letra de este track es tan rara que cuesta descifrarla, pero incluso se puede asociar a la política nuevamente. Pero dejando de lado todo ese asunto, este es un tema bomba. Todas las métricas que incluyen están fuera de onda. Completamente es una ida de cabeza y uno de mis favoritos en este revuelo. Marchando de lo más normal, de lo común con la voz de Kim, damos paso al siguiente tema. Hasta que entra esa guitarra toda rota y llena de odio para retomar lo anterior. Si algo he notado es que todas las canciones de este disco se interpretan diferentes según las vas escuchando cada vez más. Y a lo que logro armar, el disgusto principal trata de la generación. Tratar de animarla. La trilogía final de este viaje, empezando por The Wonder, para mí propiamente esta canción habla sobre la curiosidad, cuando descubrimos algo nuevo, sobre ese éxtasis que nos produce, combinado un poco con la sexualidad. Tema del que esta banda habla en múltiples ocasiones, diciendo que tu ciudad es una ciudad maravillosa. Si lo interpretan, lo comprenden. Y luego nos desplazamos a Hyperstation, la cual se basa un poco en las ideas oscuras y surrealistas de la mente. Todo lo que creemos imposible, combinado con lo desconocido, y admito. Y este es un temazo que como siguiente nos presenta Eliminator Jr. Un temazo punk a más no poder que definitivamente nos habla sobre el sexo y las fantasías humanas, pero ahora desde el punto de vista de una chica que no tiene límite. Aunque esos ruidos extraños de Kim contrastan bien con el tema, no cabe duda de que ese sonido todo quebrado de la distorsión empieza a ser el acto entre sí, aunque influyó bastante en toda la escena musical posterior. La nación del sueño al final se destruyó.